Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el Dr. Tuples Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos. Y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. El Dr. Noel Zuniaga, bienvenido una vez más a Migrantes Exitosos. ¿Cómo estás el día de hoy desde Santiago de Chile? Bien. Ya entrando aquí en primavera, gracias a Dios, el clima está sabrosísimo y agradecido contigo otra vez por la invitación a tu podcast Migrantes Exitosos. Muchas gracias nuevamente. Claro, gracias a ti porque siento que eres un especialista que tiene una forma de traer como que conceptos que son difíciles de entender, hacerlos como que de una manera súper fácil, súper digerible, y por eso quisiera que hoy habláramos de lo que es el choque cultural, que es algo que todos, así como el duelo migratorio, como que lo vivimos en algún momento de nuestras vidas cuando nos mudamos a otro país, inclusive cuando nos cambiamos de ciudad, por lo menos aquí en países tan grandes como Estados Unidos, te encuentras con que cuando llegas a ese lugar, las formas en que interactúas, las formas en que hacen las cosas en ese determinado lugar es como que tan diferente a lo que tú estás acostumbrado, que hay un choque que tiene sus etapas también y que hay que saber cómo vivirlas, ¿no? Entonces, como que muy bueno saberlo, conocerlo, para no saber cómo poder enfrentarlo. Entonces podríamos, aunque voy a hablar un poquito sobre eso. Sí, bueno, para empezar a hablar de lo que es el choque o el shock cultural, lo primero que tendríamos que definir qué es cultura, ¿sí? Y la cultura es el conjunto de conocimientos o ideas o conjunto de comportamientos de una determinada sociedad, que además es importante porque es como lo que le da la identidad a una comunidad, ¿sí? Entonces, esa identidad de esa comunidad es casi como la identidad personal, porque es única, es intransferible, es algo que los identifica. ¿Sí? Y es interesante hablar de este tema luego del duelo, porque además primero están muy relacionados. Lo que sucede es que el duelo es como una vivencia más de persona a persona, y en el caso del shock cultural tiene que ver más con esa idea de comunidad, ¿sí? Tiene que ver algo más con el colectivo que de una forma individual. Entonces pudiéramos definir el shock o el choque cultural como todo ese proceso emocional que pasa con las personas que residen o viajan o migran a otro lugar distinto al país o a la zona de origen. ¿Sí? Es importante también destacar con el choque cultural que esto también lo pasan los turistas. ¿Sí? Lo que pasa es que se quedan en una de las fases que ya las vamos a ir conversando. ¿Ok? En cuanto a las fases del choque cultural, las definió fue Kalervo Oberg, es un antropólogo canadiense, y él dio una charla hace algunos años ya en Río de Janeiro en 1954 y fue donde definió esas 4 etapas del choque cultural. La primera de ellas es la luna de miel. Esto, de hecho, me recuerda mucho a esas fases del enamoramiento, son muy parecidas. Y de hecho tienen una superposición bastante buena con las etapas del duelo. Lo que pasa es que, como Okay. decía, esto lo vamos a ver en torno no solamente al proceso interno, sino todo el proceso que significa adaptarse a una nueva cultura o una nueva sociedad. Entonces, esta fase de luna de miel está básicamente enmarcada en lo que es la euforia y la emoción de ver una cultura nueva, ¿sí? Es toda esta situación que emerge del individuo, por ejemplo, por sentir nuevos sabores, nuevos colores, nuevos climas, nuevas comidas, nuevas personas, incluso nuevo idioma, nuevos rasgos físicos. Sí, entonces es como una etapa de conocimiento, de descubrimiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que se está enamorando, que conoce a alguien, entonces siente que es el Dice, amor de su vida, wow, esta persona es increíble. que ve todo lo bueno, que esta persona es maravillosa, cuánto me gusta, y ve todas las cosas buenas? Esa es, digamos, la primera etapa que sucede también en un migrante cuando llega a un nuevo lugar donde lo ve todo perfecto. Visto desde ese punto de vista, ¿cuál es entonces el mecanismo de defensa psicológico que está allí emergiendo? Es la idealización. ¿Sí? Yo siento que esto es lo mejor del mundo. Este país, esta zona, esta cultura es lo mejor que hay. Y hay como mucha hambre y muchas ganas de conocerlo, de disfrutarlo, de empaparse de todo eso. ¿Sí? Esta es la fase donde se quedan los turistas. Por eso es que viajar es tan rico. ¿Sí? Porque se quedan solamente en la fase de luna de miel. Eh,
el poder pasar o transitar a las etapas siguientes toma un tiempo, probablemente un tiempo que un turista no se da la oportunidad de conocer o de transitar porque tampoco está con planes de emigrar, sino con planes de disfrutar. Entonces, por eso es que viajar es tan rico, porque nos quedamos siempre en una fase de luna de miel, ¿sí? Sí. Quizás viéndolo desde un punto de vista más neurológico, ¿qué pasa allí? Porque hay tanto disfrute, porque ahí en esos neurotransmisores cerebrales lo que se está descargando son shot y shot de dopamina, que es justamente el neurotransmisor que tiene que ver con el circuito del placer. Hay muchas actividades que generan placer, hacer deporte, hacer actividades sociales, tomarse unos tragos con los amigos, los videojuegos y el hecho de estar en contacto con otra cultura también lo hace. ¿Sí? Entonces, en ese momento, ese circuito del placer está activado, hay un shot de dopamina dando vueltas en todo, algunas áreas cerebrales, ¿ok? Y eso genera esa euforia y esa emoción por estar en contacto con una nueva cultura. Sí, pero digamos, esa es una primera fase, donde además, como dije, es la idealización lo que predomina, y estamos así como emocionalmente en alza, en un pic, ¿ok? Hacia arriba, hacia el polo de la euforia. Esa es la primera fase. Yo me imagino que todos los que han migrado, todos los que hemos viajado, la hemos sentido de alguna forma. Sí, yo sí recuerdo cuando llegué aquí a Nueva York, que casualmente, bueno, yo llegué primero a Miami, pero luego me vine en tren hasta Nueva York. Y cuando salgo en Nueva York, que es en la 34, que queda cerca de donde está Times Square, cuando vi todos aquellos paneles de televisión con las luces y todo, yo dije como que, wow, yo voy a vivir aquí en esta ciudad ahora tan increíble. Y yo decía como que todavía lo disfruto, porque no es que no, cuando voy a Times Square como que no me gusta eso. Pero sí recuerdo ese momento cuando llegué que todo fue como que era tan bonito y que estaba como tan feliz de que estaba aquí que sí lo recuerdo pues vivamente justo eso que tú estás diciendo ahorita. Bueno, pasado esa fase, de hecho no voy a hablar en estas fases de cuánto tiempo, porque eso es algo de verdad muy, muy, muy personal. No está tan estratificado en tiempo quizás como las etapas de duelo, ¿ok? Ok. Pero es importante ir como identificando en qué punto nos encontramos si estamos en un proceso migratorio. La siguiente etapa es propiamente la etapa de choque cultural, ¿sí? Es una etapa donde todo ese proceso de idealización, de enamoramiento, de euforia, de emoción que teníamos en la etapa anterior, empieza como a irse al polo contrario, ¿sí? Entonces estábamos en un momento de alza eufórico de emoción y caemos en una etapa totalmente contraria. ¿Por qué? Porque el mecanismo de defensa de idealización, que era lo que predominaba en la etapa de luna de miel, es un mecanismo que en condiciones normales dura poco, es corto, es simplemente como para darte ese shot de dopamina, ese momento placentero, pero no se mantiene en el tiempo. Sí, entonces, ¿qué sucede? La persona de alguna manera empieza a tumbar esa idealización y empieza a caer en un sentimiento de frustración. Es decir, se da cuenta que no todo es tan perfecto, no es todo como lo tenía imaginado, porque, dicho sea de paso, la idealización es un mecanismo de proyección. Es decir, yo coloco la expectativa máxima de disfrute en una situación, pero toma un tiempo que yo me dé cuenta de que eso no era así, de que eso era simplemente mi expectativa puesta en un lugar. Pasado un tiempo prudencial, que es además lo saludable, esa idealización se cae y entonces la persona empieza a contactar con la realidad de lo que significa, por ejemplo, no tener el mismo idioma, por ejemplo, no tener las mismas costumbres, por ejemplo, no tener los mismos alimentos, ¿sí? No tener los mismos horarios para hacer las cosas, por ejemplo, que hayan en estos países de destino que los horarios son distintos. Entonces, el jet lag, el estar como expuesto a esa situación de manera continuada por un tiempo prudencial, empieza a generar justamente los sentimientos contrarios. Entonces, más bien la gente cae en un pic emocional como de down, hacia abajo, donde lo que siente básicamente es irritabilidad, ansiedad, miedo, frustración, poca tolerancia a la frustración. Son estas personas que, por ejemplo, de la nada se irritan, andan como más sensibles de lo habitual. Y es una etapa importante por varias cosas. Una de ellas es porque cualquier persona que haya tenido un antecedente médico, desde el punto de vista de salud mental, algún trastorno de ansiedad, algún trastorno depresivo, algún problema de adaptación, un duelo no tramitado, probablemente es en esta etapa de choque donde emerge probablemente otra vez
los síntomas de algo que la persona ya haya sufrido, ¿sí? Entonces es un momento importante de, por ejemplo, tener una buena red de apoyo familiar, saber con quién cuentas o no, dónde están los servicios de salud, o es el momento donde probablemente la persona va a necesitar algún tipo de apoyo emocional. ¿Ok? Porque se cae esa idealización y entonces empiezan a manifestarse un montón de síntomas, entre comillas, negativos. Yo no lo llamo negativo, yo lo expreso quizás de esa forma como para que quede claro de que lo que se siente no es grato, pero sí siento que es un proceso normal y además es un proceso necesario, ¿ok? ¿Por qué? Esta otra etapa te permite ver la realidad desde otro ángulo, ¿sí? Sin tanta proyección, sin tanta idealización y ver las cosas como realmente son. Pasar por esta etapa es absolutamente necesario porque es lo que te permite adaptarte. Es decir, yo no puedo conectarme con algo o hacer un vínculo con algo, aunque sea una comunidad, una cultura o una persona, si no puedo ver, digamos, las dos caras de la moneda, ¿sí? Y este momento de choque o esta fase de choque cultural es justamente la que me permite ver la cara de la otra moneda. Sí, no todo es perfecto, no todo es colores, no todo es fiesta, ¿ok? También hay un montón de cosas y un montón de responsabilidades que cumplir y eso probablemente hace que venga este periodo como de bajón, ¿ok? Quisiera preguntarte algo acá, porque veo que como que, ok, supongamos que es una migración planificada, en la que tú decides, bueno, sí, me voy a mudar, voy a llegar a Estados Unidos, o no digamos Estados Unidos, sino un país en el que todo está bien y todas las oportunidades que puedes tener en el mundo las puedes tener en ese país. Eh, si tú cuando haces esa migración tienes que pasar como que todas estas, como que por todas estas etapas, o te puedes mantener como que en esa, no, no digo que de luna de miel, pero en la que tú entiendas que claro, no todo es color de rosa, hay cosas que tienes que cumplir, trabajo, inversiones, lo que sea que tienes que hacer, pero puedes como que atravesar sin como que sufrir dentro de cada una de esas etapas, ¿no? No sé si me explico cuando... Sí, lo que sucede es que las etapas tampoco son perfectamente delimitadas. Es decir, una Ok. persona puede estar todavía en la fase de luna de miel y empezar a ver cosas que no le están gustando para nada, ¿sí? Y empezar a tener como sentimientos encontrados. Entonces está, por ejemplo, muy feliz por algo y está muy en desacuerdo o muy angustiado por otra cosa, ¿sí? Entonces son etapas que por un lado se pueden superponer. Y lo otro es que muy probablemente, que también tiene que ver con tu pregunta, es que la intensidad con que se viven algunos síntomas no tiene por qué ser igual en todas las personas, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que pueden hacer en un proceso de migración, en esta fase de choque, un episodio depresivo severo, por ejemplo, y hay otras personas que simplemente, bueno, tienen unas noches donde no duermen tan bien, porque están en esa fase como de ver de cara a cara la realidad nueva que les tocó. Claro. Si es organizada la migración y si el lugar te ofrece muchas cosas buenas, probablemente esta fase de choque se pasa con menos álgidamente. Pero siempre va a haber un choque, siempre va a haber algunas circunstancias que te haga pensar en lo que ya no está, ¿sí? En la comida, en la manera como se llevaban las estaciones del año, porque por ejemplo en Venezuela, donde somos, no hay estaciones. Ujú. Entonces, a lo mejor añorar cómo era ese clima, añorar la comida, la gastronomía, los familiares que estén cercanos, siempre va a haber algo, siempre va a haber algo. Lo que pasa es que sí, no va a ser igual en todas las personas la intensidad con que se presente los síntomas en esa etapa. Yo creo que todavía estoy en esa etapa con New York, como que de que cada vez que llega el verano me emociono muchísimo, de que siento que este verano lo voy a disfrutar mejor que el anterior. Y digo, no, no quiero que llegue el invierno, pero entonces después cuando llega el invierno es como que, oh, wow, pero qué lindo que esté nevando y que todo esté así. Entonces como que siempre esa etapa se vuelve a revivir todos los años y he hablado con mucha gente que es de países, no solo de Venezuela, pero del trópico y que les pasa como que lo mismo una y otra vez cada vez que van pasando todas las estaciones años tras año. Sí, lo que pasa es que eso que estás comentando quizás tiene que ver un poco con la siguiente fase, que se llama ajuste gradual, aceptación o integración. ¿Qué sucede en esta etapa? Lo mismo de la luna de miel y lo mismo de la etapa de choque, pero de una manera mucho más tenue, ¿sí? Hay emoción y hay alegría por ciertas cosas como lo que tú estabas refiriendo. Por ejemplo, el invierno me gusta porque voy a jugar con la nieve, el verano me encanta porque entonces puedo ir a la playa, la primavera me encanta porque entonces voy a ver todos los colores de las flores de la primavera, ¿sí?
pero digamos, esa alegría y esa emoción es mucho más normal que una idealización. Entonces, hay fluctuaciones del ánimo, hay momentos de alegría y hay momentos de tristeza, porque entonces también veo algunas cosas que no me gustan mucho o me hacen recordar lo mucho que me gustaba lo que yo estaba viviendo en mi país de origen, pero digamos que esa euforia y emoción de la luna de miel y esa tristeza y esa irritabilidad de la etapa de choque no es tan intensa. ¿Sí? Por eso que se llama ajuste gradual, es decir, yo me puedo poner feliz por las cosas que son buenas y me ofrece este país desde el punto de vista económico, cultural, social, y me puedo poner triste o ansioso o melancólico por las cosas que no me gustan de este país, pero sin irme tanto a los polos, que es lo que diferencia esta etapa. Yo me voy ajustando a estos cambios y a estas modalidades que me ofrece este nuevo país. Entonces, eso que tú defines va más orientado a esta etapa 3 de ajuste gradual que a la etapa de choque o de luna de miel, que son como mucho más intensas. Entonces, en la luna de miel, la alegría es una euforia, es como andar de fiesta todos los días, y la tristeza es andar como en un velorio todos los días. El ajuste gradual es como, bueno, yo me pongo contento por esto, pero me pongo triste por esto, pero no con aquella intensidad que me vaya, por ejemplo, a impedir seguir haciendo las cosas como corresponde. Y finalmente la cuarta etapa, que es la etapa de adaptación, ¿ok? O biculturismo, es decir, ya la persona ha podido tener un tiempo suficiente para tramitar su duelo migratorio, ¿sí? Y ha adquirido la capacidad de insertarse en ese mundo cultural, ¿sí? Tiene entonces la capacidad de poder haber tenido la información, el tiempo, el tiempo disponible sobre todo para poder saborear todo lo que significa este nuevo proceso cultural, ¿sí? Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas y logra insertarse. Esta última etapa ya de alguna manera no solamente es de adaptarse, porque adaptarse es como un proceso previo. Adaptarse es, bueno, yo puedo con esto, yo puedo lidiar con esto, pero esto es mucho más profundo porque es lograr insertarte en esa cultura. Entonces tú ves, por ejemplo, que ya las personas empiezan a disfrutar de la comida local, ya las personas entonces, por ejemplo, empiezan a celebrar el Día de la Independencia, por ejemplo, con amor y con el cariño que corresponde en el nuevo país que te recibió. Eh, la gente, por ejemplo, empieza a utilizar modismos y palabras propias de allí para hacerse entender e incluso algunas personas lo utilizan ya de forma natural, ya les fluye. Por ejemplo, acá en Chile hay muchas palabras, muchos modismos y tengo muchos amigos que tienen ya varios años acá y ya las usan como parte de su idioma y se entiende perfecto porque, bueno, ya están en esta etapa donde están insertos en este nuevo proceso cultural. Entonces, por ejemplo, acá las fechas patrias que se celebran en el 18 de septiembre, al igual que allá en Estados Unidos el 4 de julio, entonces probablemente estamos insertos en esas celebraciones de una manera bien comprometida, ¿sí? Porque ya estamos de alguna forma adaptados e insertos a la cultura de este nuevo país. Okay. Y ese proceso de insertarse culturalmente es equivalente a poder resolver el duelo. Habíamos hablado en aquella oportunidad que el duelo se resolvía cuando uno lograba identificar eh, que el país o la persona o el objeto perdido estaba incorporado dentro de uno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Venezuela vivía dentro de uno, o no sé, los padres que fallecieron, lo mejor vive dentro de uno, pero en este caso es al revés, como estamos hablando en el colectivo, la persona resuelve el choque cultural cuando logra más bien formar parte de un nuevo engranaje, ¿sí? Entonces esto se resuelve cuando la persona ya es parte de un nuevo colectivo, porque ha pasado un proceso, ha pasado un tiempo y ha usado todos los mecanismos que tiene de adaptación para poderse integrar en un nuevo lugar. ¿Qué sucede cuando por lo menos vienes de un país y te mudas al siguiente, pero no terminas como que de pasar todas esas fases y tratas como que de imponer tu cultura en este nuevo país? O sea, como que haces que, no, para desayuno, así de que hagan panquecas, yo quiero que todo el mundo coma arepa y que la arepa sea como que sea aceptada aquí. Es como que sí, ok, está bien, pero aquí toda la vida hemos comido panquecas. ¿Por qué tenemos que, o sea, qué pasa en esa persona que no termina como que de adaptarse y de dejar su cultura, no a un lado, pero como terminar de entrar en esta nueva cultura? Ese nivel de imposición es muy típico de una fijación en la fase 2, ¿sí? En la fijación del choque cultural propiamente. Es una persona que realmente no está pudiendo poder tolerar la frustración que implica un cambio, ¿sí? Nadie puede llegar a otro lugar a imponer su forma de vida. Al contrario, el proceso normal implica que la persona logre poder insertarse en una nueva
forma de cultura, en una nueva forma de vida. Y además, las personas estamos capacitadas para eso. Siempre van a haber como individualidades y situaciones muy personales que tienen que ver con elementos de personalidad o como antecedentes de algunos síntomas en salud mental que haga el proceso probablemente un poco más difícil. Sí, pero eso que tú describes particularmente tiene que ver un poco más con el quedarse fijado en esta poca tolerancia a la frustración que tiene que ver propio con este down de la segunda fase del choque cultural. Okay. Esto es importantísimo, el poder tramitar todo esto, porque habíamos hablado que en el duelo la capacidad de adaptación era justamente la que permitía que la persona pudiera lograr el éxito en cualquier cosa que emprenda, en cualquier cosa que haga, ¿sí? Y el éxito, más que una condición económica, tiene que ver con una condición de tranquilidad y sentirse cómodo y a gusto en un quehacer, en algún país de destino. Acá digamos, el enfoque está dado en que el éxito de qué corresponde, en que tú puedas insertarte. La persona puede, con sus particularidades, con sus peculiaridades, con su creatividad, probablemente dar o aportar algo a esa forma de vida, a esa estructura de vida, a ese nuevo destino, ¿sí? Pero para poder aportar algo, primero hay que insertarse, primero hay que poder estar en el mismo mood y el poder comprender y tener el conocimiento necesario de la cultura nueva y poder estar formando parte de ella para luego poder aportar algo. Entonces creo que desde este punto de vista, un migrante puede ser exitoso, haciéndole además un apoyo al nombre de tu podcast. Un migrante puede ser exitoso es pudiendo lograr insertarse en un nuevo proceso cultural y poder ir identificando esta fase y en cuál va y en qué proceso va, para que de alguna manera lo que emprenda en un nuevo país realmente le genere un avance, porque además todo esto es un proceso de aprendizaje, todo esto es un proceso que suma a las personas y sin duda el poderte insertar en un nuevo proceso cultural es lo que te abre las puertas y las posibilidades, porque bueno, es como estar en una nueva familia y poderte integrar, ¿sí? Entonces, estando allí integrado en la familia, tú puedes aportar una idea, tú puedes aportar probablemente económicamente, tú puedes aportar lo que tú quieras, pero necesitamos que este proceso se cumpla y uno además tener el mayor respeto y la mayor información con la nueva cultura para que este proceso sea fluido y sea fructífero también. Genial poder como que entender que la adaptación, así como en el choque cultural, es como que la característica más importante que tenemos que desarrollar como migrantes para nosotros poder como que triunfar y ser exitosos en el camino que sea que nos propongamos en el nuevo país, ¿no? Entonces, como que una forma en la que tener esa capacidad es lo que te va a permitir a ti seguir adelante. No hay otra forma en la que podamos definir eso, como que cerrar este episodio de hoy, sino que tener esa capacidad de adaptarnos es lo único que nos va a permitir hacerlo. Que eso es algo innato en todas las personas. Todos tenemos la capacidad de adaptarnos y estos procesos de duelo, estos procesos de choque cultural, nos permite descubrirlo, ¿sí? Y es lo más importante de todo esto, ¿no? Estos transitares emocionales, estos tiempos, estos contactos con otras culturas, es lo que nos permite descubrir la enorme capacidad de adaptación que tenemos. Así que yo siento que esto es necesario. Los duelos son necesarios, los choques culturales son necesarios y así crecemos personal, espiritual, como quieran llamarlo, mentalmente, pero todo esto es un proceso de crecimiento que a la larga nos permite ver eso que tú estás comentando. Tenemos una enorme capacidad de adaptación y este proceso nos permite descubrirlo. Nuestra capacidad de adaptación es clave. Mientras más rápido y de mejor forma nos adaptemos a la nueva cultura, mayor será el éxito que tendremos. Lo que hablamos en este episodio son herramientas que te pueden servir para aplicar en tu proceso, pero que no impliquen ningún tipo de consejo médico. En caso de necesitar ayuda profesional, lo puedes hacer a través de los links que están en la descripción de este episodio. Por favor, no olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita para que así recibas una notificación cada vez que publique un nuevo episodio, y tampoco olvides recomendar el podcast entre tus amigos.